¿Sí? ¿Me escucha? Perfecto. Good. Bien. Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos al Ministerio Hispano de First Baptist Church of Naples. Es una alegría poder estar aquí con ustedes. Si me acompañan, vamos a ponernos de pie. Vamos a comenzar este día tan especial en el que estamos nosotros juntos reunidos para poder celebrar un poco de lo que Dios nos ha permitido tener. Este mes de la herencia hispana, le agradecemos a nuestro Señor por habernos permitido nacer en donde nos envió y ahora nos trajo a este país, ¿verdad? En el año 1492, cuando se planificó y llegó Cristóbal Colón, trajeron, aparte de sus ansias por buscar nuevas tierras, trajeron también un libro. Lo impusieron, quizá a la fuerza. Y llegaron después portugueses, quizás franceses, alemanes. Llegaron de muchas partes del viejo mundo. Ahora, en el año 2021, podemos ver y decir que eso fue historia. Ellos fueron enviados por sus reyes, enviados por sus líderes, enviados por aquellos imperios que cayeron. Pero podemos decir nosotros que nuestro rey está ahí. Nuestro rey sigue en pie. Por más que quieran decir lo contrario, Él reina. Y vamos a orar el día de hoy. Si me acompañan, Padre, Señor amado, gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos, Señor, reunirnos aquí. Gracias, Señor, por traer nuestros invitados, nuestros hermanos de la congregación. Gracias por nuestro pastor David, por nuestro pastor Alan. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado, Señor. Te pido, Padre, tu bendición por cada cosa que hagamos, Señor. Lo decimos en español, porque es lo que tú nos has permitido aprender. Quizás en otro idioma cuando nos des el don y la habilidad para aprender otros idiomas. Pero te agradecemos, Señor, y te decimos que te amamos. Te decimos, Señor, que tú eres el único merecedor de toda gloria, Padre Santo. Y estamos aquí para decirte que solamente somos para ti, vivimos para ti y te amamos a ti, Señor. Bendice, Padre, todo esto que es para ti, Señor. En el nombre sagrado de tu Hijo te lo pedimos y tu iglesia dice amén, amén y amén. Y vamos a invitar ahora a nuestro pastor, Alan Burbick. Well, good morning. I just wanted to say thank you for being here. This is an exciting day. This is a national holiday, and we want to celebrate. You know, sometimes we don't always understand all the things that are happening in this world. And there's a lot of sad times that are happening, but it's when we come together as the body of Christ that something happens, something unique, something special. And I am grateful for you. You are my church family. Tú eres mi familia. And I am honored to be your pastor. I thank God for Pastor David, and I am just so thankful for what God is doing here in our Espanol service. And so thank you for your faithfulness.
but we have a faithful God. And I want to pray with you one more time because you can never pray enough. So would you pray with me? Father in heaven, thank you for my family. Thank you for these brothers and sisters who love you and love your name. And Father, I pray that you would bless this time of worship this morning. Would your name be magnified? Thank you for Brother Edgar, who's going to be sharing today. And we pray, Lord, that you bless our church. God, would you do exceedingly abundantly? Thank you for the baptisms that we celebrated last week in our church family. And we love you, Lord. Be with Pastor David as he continues to shepherd this group. And we thank you, Father, for what you're going to do. In Jesus' name. Everyone with me say amen. Amen. God bless you. ¿Para cuántos Jesús es su única razón de adoración? Amén. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía. Despertad, arpa y lira. A la aurora despertaré. Y alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia. Y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. ¿Cómo dice la iglesia de Dios? Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Alábale en esta mañana. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, Señor. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. Aleluya, gózate en esta mañana. Él merece toda la gloria, toda la alabanza y el honor. Te alabaré, te glorificaré, te
Te adoramos, Jesús. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Cuán gloriosa será esa mañana! Gloria a Dios. Gózate en esta mañana junto con nosotros y alabemos al Señor Jesús, porque esta mañana ha sido gloriosa. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Rey de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Aleluya, Señor. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Dios es bueno, Dios es fiel, y para siempre su misericordia. El Señor reina vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Amén. Majestad, te adoro, majestad.
Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Majestad, te adoro, majestad. Doy a Cristo toda gloria, alabanza y honor. Majestad, reino y autoridad. Desde tu trono fluye por siempre tu majestad. Alabad y exaltad el nombre de Cristo. Magnificar y glorificar a Cristo el Rey. Majestad, te adoro, majestad. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Aquel que murió y resucitó es Rey y Señor. Amén. Buenos días, familia. Gracias por estar con nosotros y gracias por los que están visitando con nosotros. Tal vez por primera vez o hace tiempo, pero damos gloria a Dios por lo que está haciendo entre nosotros y por ese día que nos ha prestado para aprovechar para su gloria y su honra. Más tarde voy a presentarlos a nuestro predicador hoy, Dr. Edgar Aponte de Idlewild Baptist Church, pero ahora quisiera aprovechar esta oportunidad de saludar los unos a los otros. Entonces busque a alguien que no conoces, una nueva cara, y saludarlos calurosamente en el nombre de Cristo Jesús, dándole la mano de bienvenido. Sí, qué alegría poder estar aquí reunidos. Y quiero tomarme unos segunditos para darle a cada uno de ustedes la bienvenida más cordial de parte de nuestros corazones. Estos 2 últimos años no han sido fáciles y la pandemia nos ha separado mucho. El año pasado no pudimos celebrar como lo estamos haciendo hoy, pero cada día debe ser una celebración para cada uno de nosotros. Y nuestras familias deben estar llenas de gozo por nuestro Señor Jesús. Y no solamente eso, sino estar agradecidos. Y este mes es el mes de la apreciación de los pastores y quisiera aprovechar unos cuantos minuticos para llamar a Pastor David, porque
Él nació en este país, él nació aquí en Florida, pero Cristo lo llamó a ser misionero y estuvo en unos cuantos países, entre Costa Rica quizás y luego en Paraguay. Y gracias a él, por la bendición de Dios, es que podemos estar aquí reunidos. Y le agradecemos, Pastor David, el grupo completo y cada uno de los miembros de la congregación. Le agradecemos a Pastor David porque él es el gringo más hispano que conozco. Y aproveche la oportunidad, cada vez que lo ve por el camino, cada vez que ve por los pasillos, agradecerle. Ningún sacrificio es mayor que el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, pero la labor que hace Pastor David es incansable. Hay que reconocerlo. We love you. Y vamos, aprovechemos y levántense, pónganse de pie, eleven sus manos y oren conmigo, por favor. Señor Padre amado, te agradecemos por Pastor David, Señor. Ponemos nuestras manos, Señor, delante tuyo y delante de él, para que le sigas dando y renovando fuerzas cada día, ese avivamiento, Señor, que estamos pidiendo. Te pedimos, Señor, que su corazón siempre esté limpio y puro, para que él pueda guiar no solamente su vida en tu camino, sino a su familia también, como lo estaba haciendo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en su vida y en la vida de nosotros y lo que nos permitas hacer a través de él, Señor. Pastor David, ahora es Pastor David, y te agradecemos, Señor, por darnos ese único amor que es el amor de Cristo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, la bendición sobre él y por todo lo que tú tienes planificado, Señor, que siempre sea para tu gloria, nada para nosotros, Señor. Permítanos, Señor, retroceder y hacernos más pequeños para que tú crezcas, Padre. Te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you, Pastor David. Vamos a invitar a nuestra hermana Belkis, que tiene un lindo traje típico venezolano, que va a leer unos versículos bíblicos. Gracias. Buenos días, hermano. Okay. Santiago 4, del 7 al 10. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios, Señor. Si negáramos nuestra fe en esta mañana, Señor, ¿qué sería de nosotros, Dios? ¿A dónde pudiéramos ir si en esta mañana usted y yo decidiéramos negar la fe en Cristo Jesús? Solo Él es la esperanza de vida. Amén. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti
quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Todos juntos decimos. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que Él me salvó, No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti, Cerca de ti yo quiero estar, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. cerca de ti, Cerca de ti yo quiero estar, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. cerca de ti, Jesús. Cerca de ti, Cerca de ti yo quiero estar, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. cerca de ti, Cerca de ti yo quiero estar, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Jesús. Gracias, hermanos. Me gustaría pedirle a Dr. Edgar Aponte pasar ahí adelante. Tenemos el privilegio de tener al Dr. Aponte con nosotros hoy. Él es responsable actualmente de dirigir y supervisar el alcance global de la iglesia Idlewild Baptist Church, que incluye ministerios locales, plantaciones de iglesias nacionales y misiones internacionales. Antes de ser llamado a servir en Idlewild, se desempeñó como vicepresidente de movilización en la Junta de Misiones Internacionales, y antes de esta, el Dr. Aponte se desempeñó como director de desarrollo de liderazgo hispano y profesor de teología en el Seminario Teológico Bautista de Southeastern, mi seminario, donde enseñó teología cristiana y hermenéutica bíblica. Antes de Southeastern, el Dr. Aponte se desempeñó como ministro consejero en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Washington, D.C., en nombre de su país de origen, la República Dominicana. Además de los títulos universitarios y de posgrado en negocios, obtuvo una maestría en divinidad del Seminario Teológico Bautista de Southern, mi seminario actual, y un PhD en estudios teológicos en el Southeastern Baptist Seminary. Ama a la iglesia, las naciones y la enseñanza de la palabra de Dios. Está casado con su esposa Sara, es padre de 3 hijos, y su hijo mayor Edgar está con nosotros hoy ahí atrás, y le encanta pasar tiempo y jugar con ellos. Entonces vamos a orar por él. Señor, gracias por
llevarlo a este predicador especial hoy, Dr. Aponte. Yo te pido, Señor, que lo unge, Señor, con el Espíritu Santo para que Él pueda hablar cada palabra que tú has puesto en su corazón, la palabra que necesitamos escuchar hoy. Pues, Señor, te agradezco otra vez que estamos reunidos, Señor, bajo la bandera nueva de Jesucristo. Venimos de varios países. Tenemos banderas, tenemos culturales, que tenemos cosas que nosotros hacemos en nuestros países. Pero bajo Cristo somos uno. Somos una familia en Cristo. Y eso yo te agradezco, Señor. Úngelo a Él, dirigirlo a ese culto para que tú recibas la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso, Dr. Edgar Aponte. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor David. Muchas gracias por su amable invitación y por su ministerio aquí. Para mí es un gusto y se pueden sentar. Y un placer poder estar aquí con ustedes en esta ocasión especial. Bueno, cada domingo es especial porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la vida nuestra como iglesia. Si ustedes tienen una Biblia, espero que la tengan, pueden irse por favor a la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses lo encontramos en el Nuevo Testamento, justo después del libro de Efesios y antes de Colosenses. Filipenses capítulo 1 y veremos hoy los versículos del 12 al 18. Antes de leer la palabra, permíteme orar una vez más y delante del Señor pedirles su bendición y gracia en este tiempo. Señor, venimos delante de usted en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Señor, le pedimos que a través de su gracia usted nos acompañe, nos guíe, nos ilumine, me dé entendimiento y gracia para yo ser fiel a su palabra. Denos oídos para escuchar, un corazón para obedecer y ojos para ver lo que usted ha revelado. Transfórmenos en la imagen de Cristo, ayúdenos a ser fiel a la palabra y a la gran comisión. Bendíganos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Filipenses es una de las epístolas, de las cartas que Pablo escribió desde una prisión. Él estaba encarcelado en Roma. La historia de Filipenses la podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Pablo, cuando estaba después de su primer viaje misionero, estaba en la ciudad, en Jerusalén. Y de Jerusalén, él subió a lo que hoy se conoce como Siria, ¿verdad? A Damasco. Y de Damasco fue a la región de Galicia, que está al oeste. Y ahí recibió una especie de visión de un llamado de un hombre de Macedonia que le decía: ven aquí y ayúdanos. Y estando en Macedonia, él cruzó a la región, lo que hoy se conoce como Europa, en la parte de Grecia. Y llegó allí, y llegó a la ciudad de Filipos, que fue una ciudad, una colonia Roma. Y cuando llegó allá, encontró una señora de nombre Lidia, haciendo un estudio bíblico al lado del río, una empresaria, y estaban estudiando el Antiguo Testamento. Él le predicó el Evangelio, Lidia se convirtió y otras personas. Luego ella lo hospedó en su casa, a él y a sus acompañantes. Después de estar allí, sigue predicando el Evangelio en la ciudad. Y le predica a una joven que ha sido víctima, por así decirlo, de trata de personas, abusada por unos maleantes, y ella estaba con un espíritu endemoniado persiguiendo a Pablo. Y Pablo le predica el Evangelio, ella se convierte, esa persona pierde su negocio porque la joven se ha convertido, entonces por eso lo meten en prisión. Cuando lo meten en prisión, predica el Evangelio, lo azotan, lo maltratan, le predica al carcelero, el carcelero se convierte y después de maltratarlo lo lleva a su casa. Y ese se convierte básicamente en lo que diríamos como el equipo de plantación de iglesia en Filipos. Y esta iglesia inicia con esas personas. Pablo sigue de ahí en su recorrido misionero, luego llega a la ciudad de Tesalónica y de ahí finalmente, 10 años después, le escribe a ellos desde una cárcel en Roma. Pablo plantó esta iglesia, lo conoció a ellos y 10 años después, en medio de vicisitudes, él escribe a ellos para darles las gracias. Porque ellos, desde su primer día, se convirtieron en grandes promotores, por así decirlo, del ministerio de Pablo. Ellos apoyaban financieramente y a través de la oración el ministerio del apóstol Pablo. Y él desde Roma le dice, básicamente,
todo el contexto de la carta de Filipenses es decirle gracias a ellos por su generosidad en el ministerio, pero también para llamarle a la unidad como iglesia. En ese contexto, entonces, es que Pablo aquí le escribe a ellos. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Estoy leyendo lo de la Nueva Biblia de las Américas. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiado en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Versículo 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo y me regocijaré. Cuando yo cuando leo la palabra, trato de resumir en una oración el mensaje del texto. Y cuando yo leo estos 7 versículos, este es el mensaje que yo veo. Santos, creyentes, hermanos, ustedes han sido salvados por la gracia de Dios para la gloria de Dios entre las naciones. Si usted es creyente, si usted se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su fe en Cristo Jesús, usted ha sido salvado por la gracia de Dios para la gloria de Dios entre las naciones. Y eso es el mensaje principal que vemos aquí en este texto. Pablo está escribiendo a ellos. Y él escribe a ellos para darle ánimo a ellos, que aún en sus prisiones Dios está usando eso para el avance del Evangelio. Entonces, como buen pastor bautista, yo tengo 3 puntos hoy día. El primer punto es el siguiente, y eso lo veremos en el primer versículo. Es: confíe en que el Evangelio no puede ser detenido. El conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra. Confíe en que el Evangelio no puede ser detenido. El conocimiento de la gloria de Dios llenará la tierra. En una época en que la comunicación era muy limitada, Pablo quiere informar a la iglesia de la situación en la cual se encuentra. Por eso, si usted se fija en el versículo 12, y le pido que si tiene una Biblia que la mantengan abierta, que será más fácil seguirme, diría: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. Él quiere que sepan que las circunstancias en este contexto es la cárcel, que aún la prisión en la cual yo me encuentro ha redundado, dice él, en mayor progreso para el Evangelio. A un nivel humano, uno esperaría que el encarcelamiento de Pablo detuviera el progreso del Evangelio. Imagínense ustedes, el apóstol Pablo, el gran misionero, el gran evangelista, hoy día en prisión, en Roma, no una prisión moderna como la que nosotros tenemos hoy día. Uno diría, bueno, imposible que el Evangelio progrese ahora. Él no puede evangelizar en las calles, él no puede hacer estudios bíblicos con personas. Por ende, entonces el Evangelio se va a detener. No así, dice Pablo. Eso no es lo que ha ocurrido. Mi prisión, mi encarcelamiento ha sido usado por Dios para el avance del Evangelio. Lo que Roma vio como un instrumento para detener el avance del Evangelio, el Señor en su providencia lo ha usado como un instrumento para avanzar el Evangelio. Y eso es lo que él le dice a ellos. Él quiere darle ánimo a ellos. Yo quiero que ustedes sepan que aún en las circunstancias difíciles en las que yo me encuentro, Dios está usando esto para avance del Evangelio. En lugar de quejarse de sus dificultades, Pablo se regocija en el progreso del Evangelio. Es como él le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 8 y 9. Y se recuerda a Cristo Jesús, hijo de David, resucitado de los muertos. Dice, y el Evangelio no puede ser detenido. Yo puedo estar encarcelado, pero el Evangelio no está en prisión. Yo puedo estar en una cueva, pero el Evangelio sigue avanzando. Y él quiere darle ánimo a la iglesia. Él quiere animarlo a ellos, que aún en medio de vicisitudes, de dificultades, de problemas, el Evangelio sigue avanzando. Pablo no permite que las circunstancias pasajeras lo distraigan de lo eterno. Muchos de nosotros pasamos horas
y horas simplemente lamentándonos de esas cosas que no han pasado. Nos pasamos horas y horas navegando en el internet, la web y viendo televisión, en diatribas y cosas muchas veces sin ningún sentido y progreso. Y Pablo dice, no se distraigan, no permita que lo pasajero lo distraiga a usted de aquello que es eterno. Y muchas veces nosotros nos dejamos consumir por aquello que está hoy día ocurriendo y perdemos de vista aquello que tiene un valor eterno. Dejamos que las circunstancias que hoy día, que la semana próxima ya no tendrán sentido, nos ahoguen y dejamos de pensar en aquello que tendrá importancia en los próximos 10,000 años. Hoy día, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en el contexto actual, eso es una amenaza común que nosotros tenemos, que nos dejamos distraer por las situaciones que ocurren en la sociedad. Pero, por ejemplo, yo recientemente hablaba con un hermano de la iglesia y él ha sido arropado por los diferentes males sociales que existen, especialmente en el último año, cómo nos ha afectado la pandemia, las diferentes divisiones en los diferentes extractos sociales. Y yo le decía a él, hermano, yo veo que tu actitud ha cambiado, que te veo incluso más hostil hacia otras personas y pasa mucho tiempo hablando y posteando cosas en las redes. Y todo siempre con un fin y con un matiz político. Yo diría, si no te conociera, que tu Dios es la política y no Cristo. Yo le digo, fíjate en esto, tú hablas poco del Evangelio y mucho de la política. Entonces me da impresión, si no te conociese y dijera que tu Dios y tu salvación está en la política, no en Cristo Jesús. Y muchas veces dañamos el testimonio nuestro, porque dejamos que las circunstancias nos arropen y perdemos de vista aquello que tiene un valor eterno. Y Pablo dice a ello, aquello que Roma en su maldad usó como un instrumento para dañar el Evangelio de Cristo, Dios usa ese mismo maldad como un instrumento para avanzar el Evangelio de Cristo. Fíjense en el versículo 13 conmigo, lo que él le dice a ellos. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo, o sea, la razón por la cual estaba en prisión era por la causa de Cristo, por predicar el Evangelio, ¿verdad? No fue que él hizo algo indebido, no, él lo predicó a Cristo y por eso fue puesto en prisión. Que mi prisión por la causa de Cristo se ha hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La guardia pretoriana era la guardia romana. Era un cuerpo militar élite en el primer siglo. El pretorio o la guardia pretoriana era, vamos a decirlo, una combinación entre, hoy día, como entre los Marines, ¿verdad? Navy SEALs y el Servicio Secreto de Estados Unidos. Y esta guardia pretoriana era alrededor de unos 4,000 hombres que estaban bajo el mando directo del emperador romano. Y ellos eran como una especie de red que tenían control de todo lo que ocurría en el imperio romano. ¿Qué ocurre? Como Pablo era un prisionero del César, él estaba bajo el comando del César, bajo el comando de esa guardia pretoriana. Y Pablo estaba encadenado a un guardia. Y cada 4 horas venía un guardia diferente. Imagínense ustedes, venía un guardia, se amarraba con Pablo, por así decirlo, con las cadenas, y Pablo les decía, hola, mucho gusto, mi nombre es Pablo. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Conoce a Cristo? Y él le predicaba el Evangelio. 4 horas más venía otro, le predicaba el Evangelio. 4 horas más venía otro y le predicaba el Evangelio. ¿Qué sucede? Que esos guardias lo movían de lugar y lo trasladaban a otras ciudades, a otros países. Y Pablo le predicaba el Evangelio. Él tenía una audiencia cautiva ahí. Imagínense ustedes, en prisión, sentado junto a él, no había más cosa que hablar entre ellos. Y él le predicaba el Evangelio. Lo que ellos usaron como un instrumento de maldad, Dios lo usó como un instrumento de salvación. Entonces Dios usó eso y Pablo le predica el Evangelio, al punto que muchos de ellos se convierten. ¿Qué sucede? Cuando ellos se convierten, ellos son trasladados a otras ciudades. Entonces ellos llevan el Evangelio ahora a lugares que los apóstoles no podían llegar. Imagínense ustedes, regocijémonos en la majestuosidad y en la soberanía de Dios. Dios usó eso como instrumento para llevar el Evangelio a lugares que la iglesia no tenía acceso. Pero ellos, como parte de la gloria del emperador, podían ir a donde quisiesen. Entonces Dios está usando la prisión de Pablo para que el Evangelio llegue a lugares donde Pablo no tenía acceso. Y él le dice, y en eso yo me gozo,
porque Dios ha usado mi prisión para la gloria suya y el avance del Evangelio. Imagínense ustedes el guardia en Filipos, del que yo mencioné al principio, que Pablo le predicó en prisión. Esta carta, cuando Pablo le envió a la iglesia, se leyó de manera pública, toda la carta. Yo imagino el guardia, el carcelero en Filipos, diciendo, eso mismo me pasó a mí. Cuando él llegó a prisión, yo lo azoté y después me predicó y yo me convertí. Y eso mismo estaba haciendo Dios hoy día a través de Pablo en Roma. Y Él quiere darle ánimo a la iglesia. Y en momentos en los cuales ustedes se sienten arropados, que sienten una carga difícil, emocionalmente drenados, con muchas tensiones fuera de la iglesia y tensiones dentro de la iglesia. Tomen ánimo sabiendo que Dios está usando aún estas vicisitudes para el avance del Evangelio. Esta carta está dirigida a los santos, a la iglesia, y ellos la leen y se regocijan, al punto que si uno se va al final de la carta, es interesante, cuando Pablo se despide de ellos en el capítulo 4, versículo 22, él le dice a ellos, todos los santos le saludan, especialmente los de la casa del César. O sea, dándonos a nosotros a entender que ya habían una iglesia reuniéndose en la casa de César. Imagínense en eso, dentro del emperador romano ya había una iglesia, a través del encarcelamiento de Pablo. Y muchos de nosotros a veces nos debemos preguntar, ¿por qué estamos aquí y por qué esto no ocurre? Pero no solamente eso, pero preguntémonos, ¿por qué lo que me está pasando o donde yo estoy? ¿Cuál es el motivo que Dios quiere usar para el avance del Evangelio? La función suya, el trabajo, la vocación que usted tiene. Usted se pregunta, ¿cómo quiere Dios usar esto para avanzar el Evangelio? Por ejemplo, yo tengo un amigo que él es contador público autorizado. Y él trabaja por una compañía que se llama PricewaterhouseCoopers, PwC, en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte. Él quería irse como misionero a China, a una ciudad grande en China. El gobierno chino no le permitió a él que fuese, porque la visa de misionero se le negó y él no pudo irse. Y eso a él lo deprimió mucho, a él y su familia. Y después, a través de conversaciones con los pastores y los líderes de la iglesia, le dijeron, pero piensa a ver si Dios puede abrir otra puerta. Bueno, él llamó a PricewaterhouseCoopers y le dije, miren, investigó, ¿usted tiene alguna posición disponible allá en China? Dice, sí, tenemos varias. ¿Tiene alguna posición disponible con una función como la mía? Sí, tenemos una, de hecho, en esta ciudad, en la ciudad donde él quería ir. Dice, ¿yo puedo aplicar? Dice, claro que sí. Él aplicó. Un año después, él y su familia se mudaron a China, pagado por una empresa privada y teniendo acceso a la élite del país chino, que como misionero tradicional en un momento quizás no hubiese tenido. Hoy día, él está siendo pagado por una empresa privada en China, con una comodidad, evangelizando empresarios chinos, y él y su esposa recibiendo líderes del gobierno chino en su casa y evangelizando. Lo que en un momento él vio como una puerta cerrada, Dios lo usó como un instrumento para hacer algo aún mayor de lo que él estaba pensando. Y eso nosotros debemos preguntarnos. Nosotros, por ejemplo, como un pueblo hispanohablante, como latinoamericanos, que hemos emigrado aquí, que hemos aprendido un idioma, que hemos aprendido otra cultura, ¿por qué Dios nos trajo aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios está usando con mi vida? Me trajo aquí, me salvó para el avance del Evangelio. Quizás algunos de ustedes, Dios lo está llamando a las naciones, a llevar el Evangelio donde el Evangelio de Cristo no es proclamado hoy día. Y quizás Dios lo trajo aquí para entrenarlo, aprender un idioma, una cultura, para ir a hacer eso y predicar a Cristo donde Él no es predicado. Muchos de ustedes, por ejemplo, como madres que tienen hijos pequeños, se sienten atadas a su hijo. Por ejemplo, como padres, muchas veces nosotros nos ocurre que el estado de ánimo nuestro depende del estado de ánimo de los niños. Si los niños están bien, nosotros estamos bien. Si los niños están mal, nosotros estamos mal. Y a veces nos sentimos atados, especialmente las madres. Y uno se sienten hasta esclavas de los muchachos. Pero piense, si Dios las tiene en la casa, quizás Dios quiere usar ese contexto actual para usted evangelizar a otras madres que están en una situación similar a usted. Quizás cuando usted lleva al niño al playground o al parque, quizás usted pueda desarrollar relaciones con otras madres y predicar el evangelio a ellas. No mire su situación como una dificultad. Pregúntese cómo Dios quiere usar
actual circunstancia para avanzar el Evangelio. Pregúntese eso. Seamos buenos mayordomos de los dones y la situación en la cual Dios nos ha puesto. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, enseñando a la iglesia. Él se goza en aquello. Desde una perspectiva humana, el encarcelamiento de Pablo era un desastre. Pero de la perspectiva divina, el Evangelio de Pablo fue un instrumento para llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocían. Dios lo había colocado para hacer evidente que toda su vida está en Cristo. Algunos de nosotros vemos muchas veces nuestro sufrimiento como la pérdida del favor de Dios. Y yo le digo a ustedes, eso no es bíblico. Pablo está sufriendo. El encarcelamiento de él no es una prisión moderna. Él está con grilletes en una cueva. Y él no vio el sufrimiento y el dolor y las vicisitudes como una pérdida del favor de Dios, sino como un instrumento de la bendición de Dios. Y yo le digo a ustedes, nosotros tendemos a confundir hoy día en nuestra mente occidental éxito económico, favor de Dios. Eso no es bíblico. Muchas veces cuando usted tiene mayor éxito económico es cuando más lejos está de Dios. Y cuando está más sufriendo es que más cerca está de Dios. Y yo le digo a usted, si Dios le ha provisto de manera abundante, financiera, económicamente, pregúntese cómo usted puede usar eso para el avance del Evangelio. Si usted está sufriendo, ¿cómo puede gozarse y ser de testimonio en el sufrimiento? Muchas veces cuando sufrimos, son los momentos que Dios usa para acercarnos más a Cristo. La más dulce comunión con Cristo, muchas veces las experimentamos en momentos más amargos terrenalmente. Entonces, gócese en Cristo y pregúntese cómo Dios quiere usarme para el avance del Evangelio y la gloria de Cristo. Quizás ellos estaban tentados a pensar en Filipios que Dios había abandonado a Pablo, que ya Dios no iba a usar a Pablo, que quizás estaba preso porque Dios no lo quería. Y muchas veces nos sentimos así y cuestionamos la bondad de Dios y el amor de Dios hacia nosotros. Dios, tú me has abandonado. Y yo le digo a usted, la Biblia nos enseña que Dios nunca nos abandona. Si usted está en Cristo, Dios nunca le va a abandonar. Para Dios, si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, para Dios abandonarle a usted, Cristo tiene que bajar del cielo e ir de nuevo a la tumba. Y eso no va a ocurrir. Dios nunca abandona a uno de sus hijos. Confíe en Él. De manera similar, para los frágiles y heridos, gócese en la bendición de Cristo. Muchas veces Dios está haciendo 10,000 cosas en nosotros y nosotros estamos enterados de 5 de ellas. Y aún de las 5 que sabemos no tenemos idea. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios porque Dios es bueno con nosotros y el Evangelio no puede ser atado y la gloria de Dios llenará toda la tierra. Ese es el primer punto. Segundo punto, versículo 14. Pídele a Dios oportunidades y valentía para compartir el Evangelio sin temor. Pídele a Dios oportunidades y valentía para compartir el Evangelio sin temor. Miren conmigo en el versículo 14. La mayoría de los hermanos, confiados en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo nos dice que su encarcelamiento ha provocado que los hermanos y hermanas en Roma cobren ánimo en el Señor y ahora se atrevan a predicar la palabra sin temor. Uno podría pensar que el encarcelamiento de Pablo crearía un desánimo entre los creyentes, pero todo lo contrario, Dios lo usó para darle más ánimo a ellos. Creo que Dios usó el gozo y la fidelidad y el ministerio fructífero de Pablo en la prisión para aumentar la confianza en él, en los santos. Imagínense ustedes, Pablo, el gran misionero, preso. Dirán los hermanos, wow, si eso le pasó a Pablo, ¿qué no puede pasar a nosotros? Es mejor que nos estemos tranquilos y que nos vayamos a la casa. Pero no fue así. Ellos viendo que aún en medio de la prisión, Dios estaba usando eso,
Eso es lo que fue usado por Dios para darle ánimo a los hermanos y hermanas para predicar el evangelio. Imagínense ustedes, el pastor se enfermó. Bueno, estamos en problemas. No, nosotros seamos más responsables y asumamos más responsabilidades para predicar y avanzar la obra. Ellos vieron la situación de Pablo como una oportunidad para ellos predicar. Y lo que fue usado como un instrumento del enemigo para suprimir la iglesia, fue usado Dios como un instrumento para levantar a la iglesia. Y ellos están aquí más, lo dicen en inglés, tienen boldness, tienen más ánimo, más valentía de predicar el evangelio. Lo interesante aquí es que uno puede ver una conexión entre dos cosas: confianza en el Señor y valentía para predicar el evangelio. Fíjense, la mayoría de los hermanos, confiado en el Señor, por causa de mis visiones, tienen mucho más valor para predicar la palabra. Ellos dicen, confiado en el Señor, hoy día tienen más valor para predicar. Lo que nos dice a nosotros que hay una relación entre confianza en Dios y fidelidad en el evangelismo. Muchas veces, si no predicamos el evangelio, es porque no estamos confiando en Dios. Y si ese es el caso nuestro, debemos arrepentirnos de eso. Y debemos confiar en Dios y ser fieles en la predicación del evangelio. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Podemos nosotros decir como Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación para todo el que cree? ¿O nosotros nos sentimos avergonzados del evangelio? Y eso es algo que debemos nosotros tener convicciones claras, especialmente en la sociedad actual. Al ritmo de las cosas van cambiando. Hoy día cada día se hace más difícil en términos sociales ser cristianos, fiel en la sociedad. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿estoy yo avergonzado del evangelio o no? ¿O estoy yo confiado en el evangelio? ¿Y estoy yo confiado en el evangelio que es poder de Dios para salvar? Aún aquellos que nos atacan, aún aquellos que se mofan de nosotros. Yo le pido a Dios que nos ayude y que nosotros seamos fieles a Él. Yo le pido al Señor que nos dé valor y valentía para hablar su palabra, para predicar el evangelio con denuedo. Necesitamos romper esos hábitos profundamente arraigados de timidez, de silencio y de miedo que tenemos. Necesitamos ser liberados de esa ansiedad arraigada acerca de ofender a la gente y de ser calumniados. Yo primera vez que vengo aquí, entonces no puedo pretender que conozco la iglesia, pero yo soy pastor de otra iglesia y yo conozco mi iglesia. Y si yo asumo que esta iglesia no es muy diferente a la que yo sirvo, yo le diría a ustedes que en este salón aquí hay muchas personas con miedo de ser etiquetados, que están sumamente preocupados por la opinión de otros, que le preocupa muchas veces más lo que sus familiares o amigos piensen de ellos que lo que Dios piense de ellos. Tenemos tanto miedo de lo que otros puedan pensar de nosotros o decir de nosotros que casi nos volvemos inútiles para la obra del evangelio. Usted, y le pregunto, ¿está luchando con el temor a los hombres? Y yo le digo a usted que como cristianos nosotros somos personas libres en Cristo. Y Dios nos liberó del pecado y de la maldad y de la condenación. Pero Él también nos puede liberar del temor y de esclavitud de la opinión de los hombres. Uno de los grandes retos de la iglesia hoy día, uno de los grandes temores nuestros es a ser etiquetados. Lo que en inglés se llama being labeled. Nosotros no queremos, hay muchos labels o etiquetas en la sociedad hoy día. Los cristianos son mentes cerradas. Ser clasificados de ciertos grupos extremos, ser clasificados o etiquetados por personas como, son racistas, son sexistas, son homofóbicos, son de derecha, son fundamentalistas, son extremistas, son fanáticos, son locos. Ahora bien, a mí no me gusta ninguno de esas etiquetas.
Y yo no quiero ser etiquetado de ninguno de esos adjetivos. Pero ahí está el problema. Porque mi corazón no quiere que ninguno de esas etiquetas se me pongan a mí. Yo puedo llegar al punto de calcular cada movimiento que haga, de calcular cada palabra que diga para evitar ser etiquetado. Y ahí está el problema. Porque nosotros mismos nos hacemos una prisión en la cual amordazamos nosotros mismos, nos cerramos la boca, nos tapamos las bocas y nos volvemos inútiles para la obra del Evangelio. Y nosotros, y no es que ofendamos a las personas, no es que seamos imprudentes, es ser amables, pero la verdad ofende. Y hay momentos que cuando se predica la verdad, personas se van a ofender. Ahora bien, si yo estoy tan preocupado por lo que los otros van a decir de mí, llegará el punto donde yo no voy a hablar una palabra de Cristo. Y eso es una estrategia del enemigo para callarnos a nosotros. Y nosotros no nos podemos callar. Por amor a las almas, por amor a aquellos mismos que hoy nos antagonizan, debemos ser fieles en la predicación de la palabra. Y decirle al Señor que nos libere del temor de la opinión de los demás. Nosotros debemos ser valientes en la predicación del Evangelio. No nosotros ser ofensivos en las formas como hablamos, como interactuamos con otros. El Evangelio es ofensivo porque llama a los pecadores a arrepentirse y a arrodillarse delante de Cristo. Y nos ofende en el orgullo. Porque nosotros por naturaleza queremos exaltarnos. Pero el Evangelio exalta al Creador y Dios vivo. No a nosotros. Pídale a Dios que le dé valentía para predicar el Evangelio. Pídale a Dios que le dé oportunidades para predicar el Evangelio. Pídale a Dios que le dé oportunidades para usted tener conversaciones evangelísticas con sus vecinos. Pídale a Dios o hagan eso, una solicitud de oración. Yo, Señor, ayúdame a mí a ser fiel, a poder tener conversaciones con mi vecino o mi vecina. Pídale a Dios y Él se deleita en responder ese tipo de oraciones. Tercer punto, versículo 15. Tercer punto, pídele a Dios que le dé un corazón amable y amoroso que le impulse a las misiones. Pídele a Dios que le dé un corazón amable y amoroso que le impulse a las misiones. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos, versículo 16, lo hacen por amor sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Versículo 17, aquellos, lo que él menciona en el versículo 15, proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando en causarme angustia en mis prisiones. Pablo nos dice que algunos predican el Evangelio por envidia y contienda. Y añade que por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a sus prisiones. Pablo aquí combina envidia y contienda, maldad. Son términos que él usa en otras cartas. Y lo usa casi siempre en Romanos, en Gálatas y en Timoteo para referirse a personas que son no creyentes. Estos evangelistas romanos, estas personas que estaban en Roma, tenían razones poco sinceras para ejercer el ministerio. Es decir, no fueron motivados para predicar la palabra por la gloria de Dios y amor a las almas, sino por envidia y vanagloria, por contención, para causarle aflicción a Pablo, porque ellos entendían que dirían, bueno, si Pablo está preso, quizás nosotros podemos tener un mayor grupo que Pablo, y tenemos quizás más seguidores que Pablo, y quizás Pablo se va a sentir triste ahora que él está en prisión, que no tiene a nadie, y nosotros tenemos aquí con una gran audiencia. Quizás era eso, porque dice que querían causarle aflicción a Pablo en las prisiones. No fueron movidos por amor, sino por envidia. Fíjense que ellos no estaban predicando un falso evangelio, como lo que estaban en el caso de
de los Gálatas, sino estaban predicando el verdadero evangelio con deseos pecaminosos. Un evangelismo que no fluye del amor y el deleite en Jesús, sino en el busca de la fama, el prestigio, los títulos y la comparación de resultados. A lo largo de la historia, hermanos y hermanas, e incluso hoy día, los celos, el egocentrismo, el deseo de puestos, el deseo de influencia y títulos son manchas oscuras en el ministerio cristiano. Las acciones, las actitudes y los espíritus de estos predicadores eran contrarios al evangelio de gracia de Cristo. Sus acciones fueron contrarias al carácter de Cristo. No creo que ese sea el caso de muchos de nosotros aquí. Yo no creo que la mayoría de ustedes está tentado hoy día a predicar el evangelio para causarle problemas a uno de los pastores aquí. Yo no creo que ese sea el caso. Yo no creo que están predicando el evangelio por causa de vanagloria. Lo que sí, muchos de nosotros hoy día en nuestras iglesias tienen el reto es de cómo nuestro testimonio afecta el testimonio del evangelio. ¿Cómo estamos viviendo hoy día? Si nuestras vidas son consistentes al evangelio que predicamos. Ellos predicaban un evangelio y tenían una vida contraria al evangelio. Muchas veces nos pasa a nosotros que hablamos del amor de Dios, del perdón de Cristo, y maltratamos y no perdonamos a otros. Entonces las acciones nuestras son contrarias al evangelio que predicamos. Si es el caso nuestro, debemos arrepentirnos de eso. Yo recuerdo unos años atrás, en una iglesia en Carolina del Norte, una situación de consejería bíblica. Una pareja vino, no sé si se resistían, no podían hablar entre ellos. Era un constante antagonismo, un maltrato verbal y hasta físico entre ellos dos. Llegaron y en medio de la sección de consejería hablaban cómo ellos evangelizan a sus hijos. Y un pastor amigo le dijo, miren por favor, en estos momentos no le prediquen el evangelio a sus hijos. Ellos miraron un poco ofendidos y confundidos. ¿Cómo que no prediquemos el evangelio? Si no le prediquen el evangelio. Usted no puede decir eso. Yo sí, porque ustedes están predicando un falso evangelio. Porque ustedes hablan del amor de Dios, del perdón que hay, y ustedes se odian y se maltratan cada uno delante de ellos. Y sus hijos no están viendo lo que ustedes dicen, sino lo que ustedes hacen. Y lo que ustedes están haciendo es creando un mal testimonio del evangelio. Básicamente están creando anticuerpos contra el evangelio en sus hijos. Porque sus hijos van a crear una pared para resistir lo que ustedes dicen creer, porque ven cómo ustedes viven. Si es el caso, nosotros debemos arrepentirnos y pedirnos a Dios que nos dé un corazón, una mente y un comportamiento acorde al evangelio. Que vivamos vidas que adornen el evangelio, no que ensucien el testimonio del evangelio. Que nuestro caminar sea consistente con nuestro hablar. Que si hablamos del amor de Dios, del perdón de Dios, que caminemos en amor y en perdón. Que seamos pacientes para ofendernos. Que seamos tarde para la ira y grande en misericordia, como es el Señor. Debemos preguntarnos si vivimos para Dios o para nosotros mismos. Muchas obras religiosas se han realizado con el reconocimiento del mundo. Muchas obras se han hecho no para Dios, sino para el mundo. Y esa era la motivación de ellos. Ellos predicaban a Cristo para que otros lo vieran y tener fama, no para agradar a Dios. Y Dios ve el corazón nuestro. Como iglesia, por ejemplo. En nuestra iglesia nosotros oramos por avivamiento en la ciudad de Tampa. Y queremos transformación en la ciudad. Yo le pregunté recientemente a la iglesia, una pregunta. Nosotros estamos orando por avivamiento, por una gran obra del Espíritu Santo en la ciudad. ¿Qué tal si Dios envía avivamiento a la ciudad de Tampa, pero no lo envía a través de nosotros, sino a través de otra iglesia? ¿Nos vamos a gozar del avivamiento? Porque si no, lo que queremos es la gloria nuestra y no la gloria de Cristo.
Y es el corazón de ellos aquí, que buscaban gloria de hombres y no la gloria de Dios. Nosotros debemos gozarnos en la obra de Dios para la gloria de Dios, porque hemos sido salvos por gracia por Dios para la gloria de Dios entre las naciones. Y si no lo hacemos así, estamos ofreciendo sacrificios delante de nuestras estatuas y nos estamos elevando al lugar de Dios. Y eso es idolatría, porque solo Dios es digno de gloria y alabanza. Sería muy triste si el día del juicio, delante de Cristo, Él nos dijese a nosotros, como le dijo a los fariseos en Mateo 6, ya usted recibió su recompensa completa en la tierra, apártense de mí. No trabajemos para crear tesoros y recompensa en la tierra, sino recompensa en los cielos. Esos hombres estaban creando recompensa en la tierra. Pablo estaba creando tesoros en los cielos. Seamos fieles en la predicación. Gocémonos en la predicación del Evangelio. Gocémonos en glorificar a Cristo. Pidámosle a Dios que nos dé deleite en Cristo, que nos podamos gozar en Él, que nuestra satisfacción esté en Cristo, que Cristo sea dulce para nosotros, bello, amable, gentil, amoroso para nosotros, que nos podamos gozar en Él, que podamos decir como Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, que podamos decir mi vida es Cristo. Esos hombres que estaban predicando el Evangelio por envidia no podían decir mi vida es Cristo. Pablo decía mi vida es Cristo. Y por eso él dice al final en el versículo 18, él dice, entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto yo me regocijo, sí, y me regocijaré. Mi gozo está en Cristo. Mi gozo no está en una circunstancia. Mi gozo no está atado a algo pasajero. Mi gozo está anclado en aquel que es inmovible en los cielos. En aquel que murió, aquel que se resucitó y aquel que se ha exaltado hoy día. Y ese es el Evangelio de Cristo. La Biblia enseña que nosotros todos hemos pecado. La Biblia dice, si usted se va por ejemplo al libro de Génesis, en el capítulo 1 del libro de Génesis hay una repetición que dice, y creó Dios los cielos y vio esto y era bueno. Segundo día y era bueno. Tercer día y era bueno. Cuarto día y era bueno. Quinto día y era bueno. Y cuando creó al hombre y la mujer, al sexto día dice, y era muy bueno, o sobremaneramente bueno, como dice la Reina Valera. Y Dios nos creó buenos para tener comunión con Él, para gozarnos en Él. Pero nosotros pecamos. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Eso lo vemos en Génesis 3. Y después, si seguimos caminando por Génesis, llegamos al capítulo 5 de Génesis. Y en el capítulo 5 de Génesis vemos, y fulano vivió tantos años y murió. Y vivió tantos años y murió. Y vivió tantos años y murió. Y Matusalén y murió. Todos mueren. Entonces, lo que nos enseña es que aquello que era bueno, se convirtió en muerte, muerte, muerte. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo. Y nosotros todos somos pecados. Y la Biblia dice que Dios no deja al culpable sin castigo. Porque Dios es justo. Y si es justo, Él hará justicia. Ahora bien, la Biblia dice también que Él es bueno, grande en misericordia, tardo para la ira. Y en su bondad, en su amor, en su gracia, Dios envió a Cristo Jesús, su eterno Hijo, a vivir la vida perfecta que usted y yo estábamos llamados a vivir, pero que no vivimos. Nosotros estábamos llamados a vivir en perfección, en obediencia, pero ninguno lo ha hecho. Cristo lo hizo. No solamente vivió su vida perfecta, sino también que fue a la cruz y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y al tercer día Dios lo levantó de la tumba, aceptando su sacrificio como válido, en su sustitución para aquel que se arrepienta y ponga su fe en Él. Él se hizo como nosotros para hacernos nosotros como Él. El Cristo, el eterno Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, se hizo hombre para vivir la vida perfecta, para morir como nosotros, levantarse de la muerte y, como dice Hebreo, derrotar la muerte y el que tenía el poder de la muerte. Haz aquel, imagínense ustedes,
Cuando estaba en el vientre de María, aún sostenía el universo en sus manos. Cuando María lo cargaba como un bebé, Él la sostenía a ella. El Eterno, el Creador, el cual y por el cual fueron creadas todas las cosas, se hizo como nosotros, para sanarnos nosotros, vivir la vida perfecta. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, cambiamos nuestros pecados, hacemos como un giro de 180 grados y ponemos nuestra fe en Él, confiamos en Él, su santidad es dada a nosotros, su justicia es dada a nosotros. Y si usted se arrepiente de sus pecados, si se arrepintió de sus pecados, ¿usted sabe cómo Dios le ama a usted? Como Dios ama a Cristo. Así como le dijo a Cristo, mi Hijo amado en quien tengo complacencia, así Él nos dice a nosotros. Y le dice a usted, mi hija amada en quien tengo complacencia. Mi hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando nos ponemos nuestra fe en Él. Y ese evangelio fue lo que marcó el ministerio de Pablo. Si usted está aquí y usted no conoce a Cristo, usted quizá asiste a la iglesia. Si usted está aquí y no tiene una relación con Cristo, si usted no se arrepintió de su pecado, si usted vive para la gloria suya, y todo para usted y para usted y para usted, y no para el que lo creó, yo le pido que se arrepiente de sus pecados. En un momento nosotros vamos a cerrar en oración. Y yo voy a estar aquí, el pastor David estará aquí, y nos encantaría conversar con usted. Si usted tiene preguntas de cómo seguir a Cristo, si usted quiere dar su vida a Cristo, si usted quiere vivir para Cristo y decir como Pablo, mi vida es Cristo, me encantaría conversar con usted. Y yo le pido a Dios que ustedes como iglesia sean marcadas por la mente y el Espíritu de Cristo. Que ustedes se regocijen en la obra del Evangelio y que Dios los use como un instrumento para gloria suya aquí en Naples y en los fines de la tierra. Oremos. Padre bueno y misericordioso, Señor, le damos gracias por el Evangelio de Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida. Señor, yo pido que la iglesia de Naples aquí, que usted le bendiga de tal forma que ellos sean una bendición para la ciudad y todo el estado y las naciones. Que usted levante hombres y mujeres de esta congregación que vayan a las naciones a predicar el Evangelio de Cristo. Que ellos hagan, como dice Pablo a los romanos, he hecho mi ambición en proclamar a Cristo donde Él no es proclamado. Señor, dele favor y gracia. Bendígalos a través del Espíritu Santo. Y si aquí hay un hermano, un señor, una señora, una persona, un joven, una joven, que no le conoce, que usted le dé convicción de pecado, que usted lo arrope de convicción, de tal forma que ellos corran a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Que ellos entiendan que no deben estar listos para venir, sino venir como están y usted lo pone listo, Señor. Que ellos no deben arreglar cosas, sino que usted lo arregla a ellos. Cuida, Señor, tenga misericordia, dele convicción de pecado y fe en Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ustedes van a dirigir en oración ahora. Si usted tiene convicción de pecado y quiere poner su fe en Cristo, yo le invito, por favor, nosotros estamos aquí y quiere conversar con nosotros. Nos encantaría conversar con usted sobre Cristo y cómo ser su discípulo. Que Dios le bendiga. Pónganse de pie, hermanos. Yo le alabo,
van huyendo. Y si hay cadenas, se van rompiendo. Y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor y a mi Dios? Gracias por estar con nosotros y no solo vamos a dar gracias de nuevo por Dr. Aponte y el mensaje que llevó, pero también yo quisiera agradecer a todos los que trabajan sin cansarse detrás de las escenas, los que están en la cabina ahora dirigiendo el Facebook Live, el audio y este grupo que ha ensayado por 2 meses preparando por aquel día. Entonces, damos un aplauso a ellos y agradecerles por su esfuerzo por el Señor. Yo sé que no es por regocijo del hombre, es por Dios, pero yo quiero agradecerles a todos porque es lo que hacen cada semana. Y terminando, les invito a todos a estar con nosotros el domingo que viene, 9:30, la misma hora, el mismo lugar. Estamos muy agradecidos que vinieron hoy para celebrar la Hispanidad. Pero queremos que sientan entre familia, que están bienvenidos cuando quieran. Estamos aquí para servirle a ustedes y alabar a Dios juntos. Y hoy siendo un día especial, vamos a tener una comida después. Entonces, al salir de aquí, al terminar unos minutos, vamos a procesionar allí hacia el Family Recreation Center. Y los hermanos de aquí pueden dirigir a los que están visitando a compartir una comida con nosotros para celebrar la Hispanidad. Habrá juegos, vamos a tener tiempo de coinonía, compañerismo, una comida también. Y para los niños al final, una piñata. Porque no es fiesta sin piñata, ¿verdad? Pero de nuevo, gracias. Entonces vamos a orar, vamos a cantar y a salir. Pero al final yo y Dr. Ponte vamos a estar aquí a este lado si quiere hablar con él o conmigo acerca de una decisión espiritual o quiere información o tengas inquietudes. Estamos para servirles. Pero ahora agradecemos a Dios, Señor. No queda palabras, Señor, para decir cuán agradecidos somos por tu presencia. La bendición que nos has dado, Señor, en la libertad de alabarte y servirte sin temor. Algo que muchos de nuestros hermanos no tengan la libertad que aprovechamos, Señor, de juntarnos en esta capilla cada domingo. Están haciendo en secreto, Señor, en lugares privados, pero fielmente predicando la palabra. Que nosotros hagamos la misma, ser fiel en predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero Señor, vamos a cantar una canción más. Vamos a salir de esta capilla, vamos a disfrutarnos de una comida prevista por ti. Pero Señor, queremos que tú estés con nosotros cada momento de cada día. Porque sin ti, Señor, no tenemos nada. Señor, por los que están visitando, los que hace falta hacer decisión espiritual, que le dé, Señor, otro día en tu misericordia, responder a lo que tú estás diciendo a ellos. Sea arrepentirse de sus pecados, encontrar la paz y libertad que buscan, o rendirse a la voluntad suya, Señor, de ir como pastores, misioneros, o hacia la vecina a compartir el Evangelio. Existimos, Señor, para servirte a ti
Que seamos encontrados fieles. En nombre de Jesucristo. Amén. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gózate en esta mañana, amén. Él es fiel, aleluya. Alaba al Señor porque Él está vivo, amén. Toda riqueza y honor, fortaleza y honor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas trae al que todo es el primero, pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje, nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder, aleluya, sean para Él eternamente. Alábale. Gloria, reino y poder, eternamente para siempre. Gloria, reino y poder, a Cristo eternamente, sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente y para siempre. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas trae al que todo es el primero. Él nos ha redimido con su sangre, pues nos ha redimido con su sangre. Somos un pueblo, somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y todo de linaje. toda lengua y de todo linaje, Nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder, aleluya, Señor, sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder, sean a Cristo eternamente, sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Si se ha gozado en esta mañana, les invitamos que nos podamos reunir juntos para poder compartir en coinonía y poder celebrar un poco más al Señor, amén, y conocernos un poquito más, amén. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga en esta mañana.